Bien, vamos a propósito de los acontecimientos realmente que dejó un saldo de enfermos del sistema respiratorio bastante abundante en el Gran Santo Domingo. Todos sabemos lo que aconteció con el incendio en Duquesa, ¿verdad? Pues queremos conocer un poco los detalles y tenemos a la persona apropiada para contarnos de esto y demás. Y para visualizar las posibles soluciones y abordajes, se trata del director de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Gran Santo Domingo, Onofre Rojas. Buenos días, Buenos días, señor Rojas, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien. Muchísimas gracias por permitirme compartir nuestra visión con los amigos televidentes. Comienzo por reconocer que ciertamente el tema de Duquesa es un tema de preocupación para la salud pública del país y especialmente del Gran Santo Domingo. Esa fue una de las cosas que siempre alegamos frente al manejo que hacía la empresa. Evidentemente que es importante de alguna manera también sí que tomemos en consideración que los problemas de la salud pública, porque yo vi mucha alarma con el tema y era lógico, pero esto tiene que ser una preocupación permanente es decir, para múltiples aspectos. Mi profesión de base es la medicina y estudié un poco el tema de la salud pública. Pero qué bueno, es una perfecta combinación. Lamentablemente en nuestro país todavía, la salud pública la seguimos enfocando fundamentalmente como la atención médica. Fíjate que toda la inversión, toda la atención está en los hospitales, porque somos reactivos, los médicos, y no proactivos. El tema de las tecnologías médicas, lo cual es esencial. Una sociedad tiene que tratar de tener un sistema de atención lo más completo posible, porque siempre será necesario atender. Ahora bien, en el campo de la salud pública se reconocen tres grandes líneas de acción y la atención médica es la tercera línea. No es la primera, es la tercera línea. La segunda línea de acción es lo que se llama la prevención de las enfermedades. En el campo de la prevención de las enfermedades nosotros tenemos una gran cantidad de opciones, donde una de ellas esencialmente tiene que ver con las políticas ambientales y las políticas de saneamiento básico. En ese campo entra el tema de los desechos sólidos, pero que nadie vaya a pensar que es el tema de los desechos sólidos, sino que eso tiene una multiplicidad de variantes. Por ejemplo, con eso de las enfermedades respiratorias, etcétera, yo le voy a ser franco. La cantidad de automóviles que andan en esta ciudad con unos sistemas de carburante, es decir, es una cosa horrorosa y que produce tanto o mucho más daño que esa humareda. Y ese es un daño permanente y va produciendo una acumulación crónica de problemas. De ahí que... Sí, porque el control de emisiones para autos del 70 y del 80 era pésimo. Claro. Y aquí hay. Claro. Y aunque los hay al final... Pero y así sucesivamente, tú te encuentras una cantidad de talleres que te emiten todo tipo de residuos, de aceites. Hay muchos aspectos para tratar que con el enfoque correcto trabajaríamos bastante en la prevención. Y estamos totalmente de acuerdo. En el caso específico... Pero déjame terminar con el tema que es el número uno en la salud, que es la promoción de la salud, que ese es el enfoque que tenemos que tener: promoción, prevención y atención médica. Las tres cosas, hasta que no orientemos las cosas para que la gente entienda que nosotros que estamos acá, que entendemos que estamos bien, tenemos que siempre tener claridad de que se puede siempre estar mejor, y hacia eso que tiene que orientarse la salud. Bueno,
Pero el tema de los desechos sólidos, que es el que le interesa de manera específica, es un tema crucial. Ciertamente tenemos una situación, digamos, que hay que enfrentarla en Duquesa. El Ministerio de Medio Ambiente, como ustedes vieron, anunció lo que sería el inicio de un cierre técnico de Duquesa y de otros vertederos. Es importante que la población entienda lo que significa un cierre técnico, porque todo el mundo se ha estado preguntando, bueno, y entonces, ¿a dónde va la basura? ¿Y dónde va a ir la basura y qué se va a pasar? O sea, un cierre técnico se ha anunciado. Ahora, ese cierre técnico hay que prepararlo. Hay que prepararlo, entonces comenzar a implementarlo. Y eso es un proceso de trabajo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata no es de que se anuncia, se cierra y ya se cerró, ya no va más nada ahí, no. Sino que es el inicio de un proceso que permita ir adecuando ese lugar, que es un lugar que está altamente impactado. En Duquesa hay, señores, millones de toneladas de desechos sólidos acumulados, y esos desechos van generando lo que se llaman lixiviados, que es ese jugo que produce la basura, que es un material muy contaminante. Están los gases que se generan, los gases, sobre todo el gas metano, que al ser también un combustible muy inflamable, entonces es muy propicio para que se produzcan entonces incendios como el que sucedió recientemente. Entonces, todos esos asuntos tienen que ser debidamente estudiados, o sea, hay que tener un diagnóstico muy claro de cuál es la situación, hay que tener los estudios hidrológicos, porque usted tiene que saber cómo fluyen los sistemas de agua en esa zona. Usted tiene que tener un estudio topográfico muy bien establecido, y entonces todo eso va a dar cuáles son las medidas que se tienen que ir implementando para ir teniendo las celdas adecuadas para ir manejando, por un lado, la basura que va llegando, los desechos sólidos que van llegando cada día, para que estemos claros en lo que es el territorio de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Todos los días se producen alrededor de 4.200 toneladas de basura. 4.200 toneladas. Si usted la lleva a libra, eso da más de 8 millones de libras diarias que se producen en el Gran Santo Domingo. Entonces, pero también somos más basura que otra cosa. No, es que lo podemos ver como una materia prima sumamente rica. Sí, lo que siempre hemos hablado es que si se le da el tratamiento constante a la basura, es dinero, es un dinero más allá del negocio que pueden hacer aquellos que están involucrados en el proceso. Sí, o sea, se puede hacer dinero en el Estado. Claro, se puede hacer, sí, pero evidentemente todo eso, como dice Homero, tiene costos. No, sí, y eso es lo que hay que analizar el proceso completo para entenderlo, porque mucha gente cree que esas son soluciones mágicas. No, el tema de la basura es un tema que tiene sus complejidades. Usted tiene que tener claro, desde la basura que comienza a producirse, que se produce de múltiples maneras, pero usted tiene que tener claro un sistema en la propia vivienda. La gente tiene que aprender a clasificar la basura en la vivienda, tiene que aprender a reducirla, y entonces en el barrio luego hay que tener un sistema que permita que la gente pueda depositar la basura en un lugar. Ojalá debemos llegar a que se pueda entonces clasificar en el barrio, de manera que los camiones puedan entonces hacer una recolección ya clasificada. Eso, en el caso del Gran Santo Domingo, nosotros hemos planteado en el plan maestro de los residuos sólidos que es preferible, en vez de llevarlo directamente a Duquesa, como se hace, que hay que hacer un sistema de estaciones de transferencia. ¿Por qué?
porque es muy costoso y es muy contaminante la cantidad de vehículos que van directamente a Duquesa. Fíjese que cuando hay la mínima crisis en Duquesa, usted ve las filas enormes de camiones. ¿Por qué? Porque eso en realidad no debería ser. Así como cuando yo era ordenador de los fondos europeos al desarrollo, hicimos con el ayuntamiento del distrito la estación de transferencia ahí en Villas Agrícolas. Esa ha sido mínimamente la salvación del Distrito Nacional, porque ahí se depositan básicamente la mayor parte de los desechos sólidos de la circunscripción 3 y de una parte de la circunscripción 2 del Distrito Nacional, pero no basta con eso, y en el caso del Gran Santo Domingo se necesitarían 6 o 7 lugares como eso. ¿Por qué? Porque eso va a agilizar el transporte y la recolección, tú lo haces más eficiente. Cuando un camión da un viaje a Duquesa, prácticamente se pasa el día, te puede dar 2 o máximo 3 viajes y es muchísimo. Entonces, mientras que si tú tienes un lugar relativamente cercano, ese camión recoge, va, deposita allí en esa estación, vuelve y recoge, entonces tú eficientizas la recolección y eficientiza también el transporte, disminuye los gastos de transporte, pero disminuye al mismo tiempo la contaminación. Entonces luego, en esa estación tú podrías establecer ahí también sistemas de, aprovechando la clasificación, entonces tú puedes comenzar a reducir allí, tú puedes contratar con empresas o lo puede hacer la misma municipalidad si quiere, pero eso puede permitir reducir muchísimo la basura allí y establecer esos sistemas de reutilización. Otra parte de la basura, la que pueda reciclarse también, si tú tienes ahí sistemas para hacer eso, lo puedes hacer también, o vendérselo a las empresas que estén en capacidad de hacer ese reciclaje. Bueno, entonces ya tú estás disminuyendo la cantidad de basura que tiene que mandar al destino final. La idea de las estaciones de transferencia también es que esa basura allí se compacta y entonces se envía en volquetas al destino final. Entonces ahí tú tienes una cantidad de vehículos mucho más reducida y tú mejoras el tránsito, el transporte, la movilidad dentro de la propia ciudad y también reduce fuentes de contaminación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allí en el destino final, entonces hay que hacer lo mismo. Allí se debería tener, lo lógico es que exista entonces una planta ya establecida, una planta clasificadora en primer lugar, y luego entonces establecer lo mismo, todos los sistemas de reutilización y también si tienes una fuente para reciclar, hacerlo, y lo otro es también la cantidad de subproductos que se pueden obtener de la basura, como la propia energía, como lo que sería la producción de compostaje, de abono, que se puede, con la basura orgánica, que se puede utilizar. Es decir, hay muchas formas. Ahora, ¿qué pasa? El tema es que todo eso, señores, necesita que hayan capacidades instaladas, capacidades técnicas y de equipamientos, pero al mismo tiempo también una capacidad muy importante, que es la capacidad de la gente que maneja eso. O sea, nosotros necesitamos formar todavía muchos recursos humanos en ese campo desde el punto de vista técnico, pero esto requiere también una educación ciudadana masiva. Mi propuesta va orientada a que comencemos a aprovechar ahora que se ha estado, para mí, una de las políticas públicas que yo más defiendo de la actual administración es la que tiene que ver con la atención a la primera infancia. Para mí es lo mejor que ha estado haciendo el gobierno, en el sentido de priorizar la primera infancia. ¿Por qué? Porque en la primera infancia es donde tú aprovechas el potencial
que traen esos nuevos ciudadanos, tanto para su salud, pero también para incluso comenzar a introducir hábitos y costumbres diferentes. Entonces hay que comenzar con esa primera infancia, un trabajo sistemático. Hay que hacer un trabajo en las escuelas primarias, en la secundaria y en la universidad, pero entonces ese trabajo a nivel social hay que hacerlo con las juntas de vecinos, las organizaciones sociales. O sea, ¿por qué? Porque es que, señores, yo vivo en Ciudad Nueva y en el portón de mi pequeño garaje, es decir, todos los días tengo que mover la basura que me dejan en el medio. ¿Por qué? Porque hay gente que saca la basura no en las horas previas, en el momento previo a que venga el camión, entonces te acumulan basura. Esa es una cosa que es educativa, o sea, y claro, tiene que haber un compromiso de la autoridad municipal para garantizar que los horarios se cumplan, que el sistema de rotación de los camiones recolectores funcione adecuadamente. Entonces, la gente tiene que hacer su parte y es que debe sacar la basura en el momento adecuado. Lo ideal es que la saque minutos antes y así vamos a tener una ciudad efectivamente más limpia. Se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar de hacer una pregunta. Eso Caramba, qué rápido. Sí, es un tema bastante amplio y la verdad es que nos encantaría profundizar más. Pero en el caso específico de los planes que hay por hacer, lo conocimos a través de lo que menciona y nos parece fabuloso y hemos visto ejemplos como el mismo alcalde de Santiago, el que está realizando Abel Martínez, de buscar una transformación del sistema con la combinación del sector público y del sector privado, que ese es el binomio perfecto. Le ha funcionado. Y que le ha funcionado. Pero ¿qué tenemos actualmente en Duques? O sea, a nosotros nos llama la atención el tratamiento actual. O sea, ¿qué tan mal estamos a nivel del tratamiento de los desechos sólidos? No, o sea, se está dando, en Duquesa se está haciendo lo que es posible hacer con el pago de alrededor de $2 y algo por tonelada. Entonces, una empresa seria que quiera manejar un destino final adecuadamente, o sea, te cobra mínimos $12. Correcto, o sea que realmente ahora estamos pagando la tonelada para tener un botadero. Entonces, no, pero de todas formas, o sea, ¿qué se hace con esa basura? ¿Se deposita ahí? Con eso no, se está haciendo un esfuerzo bastante serio. La comisión que designó el Tribunal Superior Administrativo, que la encabeza el Ministerio de Medio Ambiente, está Salud Pública y los ayuntamientos a través del Santo Domingo Norte, esa comisión está haciendo un gran trabajo. Fíjate que hasta que no sonó el asunto de la humareda, que dicho sea de paso, yo le insisto al equipo que hay que investigarlo, porque también fue como una casualidad, finalizando el feriado de Semana Santa, fue de noche, normalmente la combustión es más en las horas más calientes, claro, etcétera. Yo no creo que sea espontáneo. Y eso, entonces... Sí, y la única forma de tratar el problema es conociendo la causa. Pero estaba fuera totalmente de los medios el asunto de Duquesa. ¿Por qué? Porque se ha estado haciendo un esfuerzo de hacer el mejor manejo posible. Entonces, en la actualidad también se está en un proceso con el BID, la YAICA, para actualizar el plan maestro. Lo que decía, el anuncio del cierre técnico implica un proceso ahora de trabajo porque son muchas las medidas que hay que tomar y ese cierre técnico, que deberá completarse 4 o 5 años, se lleva ese proceso, entonces ya podrá ser la transición a otro destino final preparado ya en mucho mejores condiciones. Ahora bien, yo espero que en este proceso nosotros podamos ir a la tendencia mundial, que es lo que estaba diciendo, que es a reducir al mínimo la basura.
y esto es posible siempre y cuando lo que hay que organizar es un trabajo muy serio, una combinación entre el gobierno nacional, las municipalidades, la población, el sector privado que quiera trabajar seriamente en eso, porque hay mucha gente también enganchándose a esos temas sin tener una preparación. Y esto, por supuesto, yo le aconsejo al propio Ministerio de Medio Ambiente, ahora que ha tomado esa decisión, que aproveche para que cree un organismo que desde que yo estaba en la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, estamos hablando del 96-2000, desde aquella vez propusimos que era necesario en el país crear lo que se llama una Autoridad Nacional de Residuos Sólidos. Esa facultad en sentido general la tiene en la actualidad el Ministerio de Medio Ambiente, se lo da la Ley 6400. Ahora bien, el Ministerio dentro de sí debe crear un organismo especializado que sea esa autoridad, pero tiene que ser un organismo con unas competencias fuertes, con un equipo técnico de altísimo nivel, con los recursos suficientes también, no solamente para fijar la política, para hacer los controles necesarios, sino también para acompañar a las municipalidades en todos estos procesos de cambio, porque como decía, esto requiere de mucha preparación, se necesita, un ayuntamiento solo no necesita un gran personal para esto. Entonces, todo eso yo creo que puede conducirnos efectivamente, y por supuesto hay que resolver el tema de las municipalidades, o sea, eso tiene que estar claro. No va a haber ni desechos sólidos ni ninguna otra política ambiental realmente aplicada de manera total en el país, porque el Ministerio de Medio Ambiente, estemos claros, el Ministerio de Medio Ambiente es la autoridad nacional, traza las políticas, guía, etcétera, pero el Ministerio de Medio Ambiente no puede tener la capacidad de atender todos los problemas a nivel local. Para eso están los gobiernos locales, que se eligen por la vía del voto popular igualmente. Ahora, esos gobiernos locales hay que hacerlos realidad, no puede ser una ficción. Los gobiernos locales... Las autoridades locales en las elecciones del 2016 representaron el 94,6% de todas las autoridades que se eligieron en el 2016. Ahora, tenemos la paradoja de que el 94,6% de las autoridades manejan menos del 3% del presupuesto nacional. Entonces, esa es una paradoja. Entonces, por eso yo creo que eso es lo que puede completar realmente que tengamos unas políticas coherentes. Y eso es muy importante lo que mencionó el presupuesto. Una pena no podemos hablar de Lula. Pero déjame 30 segundos para decir, señores, que es bueno que el pueblo dominicano, como he visto, está siguiendo con atención esta situación, porque es una situación que tiene que llamar la atención. O sea, no se puede ahora entrar en una línea de judicialización de la política. Eso es un tema esencialmente político, que se ha estado utilizando un mecanismo judicial para encerrar a un hombre que representa una gran parte de la población brasileña y del mundo. Y por tanto, una infamia como esa, donde usted sabe lo que usted hace, darle prácticamente, o sea, destituir una presidenta y luego no pueden ponerle ni un solo pequeño cargo. Es decir, Dilma Rousseff está libre porque no hay pruebas de nada, pero sin embargo la destituyeron como presidenta. Y ahora, impedirle a un líder que participe políticamente en un proceso electoral bajo un cargo irrisorio, sin ninguna, la más mínima prueba. Entonces, eso para mí es un atentado a la democracia misma. Entonces, es importante que todos miremos hacia allá, porque para que no se repitan situaciones, a Juan Bosch le dieron un golpe de Estado aquí en el 63, alegando que era comunista. Sí, pero no son las mismas situaciones, porque obviamente estamos hablando de un caso de corrupción. No, pero no es lo mismo, pero no es que lo que cambia es el argumento.
Lo que ha cambiado... Es la otro justicia caso que está actuando. Es debatible. Es debatible. O sea, yo reconozco tu opinión, pero es debatible. Si tuviéramos tiempo, pudiéramos... No, pero a mí me gustaría invítenme para que lo podamos Eso sí debatir, puede pasar, porque Pues muchísimas creo gracias. que es importante. Gracias, señor Rojo, por estar con nosotros. Cómo no, a ustedes.